tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a la organización de Fuertedélica por habernos invitado y, por supuesto, a todas las empresas y entidades y organizaciones que colaboran y que hacen posible este evento. Obviamente a ustedes, que son el combustible también del mismo y la razón de ser. Mi nombre es José Gregorio González, estoy aquí de periodista. Seguramente me han invitado por equivocación, lo van a comprobar desde ya y hasta el final de este ratito que vamos a compartir. Y está junto a mí Fernando Hernández, con el que luego hablaré y hablará con mayor detalle. Y bueno, estamos para ofrecer esta noche una aportación netamente canaria, netamente de la tierra, para de alguna forma darles una serie de claves que les van a permitir comprender que en Canarias no somos ajenos a esta temática, pero no porque nos estamos convirtiendo o seamos un referente con congresos como este, sino porque también tenemos una cultura ancestral, tenemos una historia muy importante vinculada con estas temáticas que está de manera embrionaria empezando a ser conocida. Vamos a dar unas claves esta noche y además Fernando y yo llevamos un tiempo pensando que por qué nos han invitado exactamente, ¿no? Si realmente había algún motivo. Bueno, veremos si realmente en nuestros contenidos ese motivo está justificado. Pero en estos días nos ha sucedido una serie de cosas que han tenido un detonante en la noche de ayer y esta mañana con una serie de comprobaciones en forma de sincronicidades que tienen que ver con uno de los lugares más especiales, potentes, poderosos de esta isla, que es la montaña de Tindaya. No les alargo este cuento, si quieren al final, si hay algún minuto, podemos ampliar detalles, pero anoche, sin pretenderlo, sin buscarlo, siguiendo una indicación que nos habían dado de manera espontánea, creímos también que de manera improvisada y bueno, no le quisimos dar mucha importancia, fuimos hasta la montaña de Tindaya, salimos de allí a las 2 de la mañana y pasaron algunas cositas, ¿vale? Esta mañana verificamos algunas de esas cositas y al final tenemos la sensación de que lo hemos vivido porque había que contarlo de alguna manera, porque a lo mejor es lo que nos ha ocurrido, a alguno de ustedes le puede dar sentido o tiene sentido para alguno de ustedes. Pero bueno, esa es una película que terminaremos al final si hay tiempo. Y ahora nos vamos a sentar y les voy a pedir un minuto, ¿vale? Solo un minuto de silencio, de atención, cada cual que lo gestione como quiera, preferiblemente con los ojos cerrados para que escuchen ese sonido durante un minuto, para que se puedan dejar llevar, y aquellos que pues, lo puedan sentir un poco de una manera un poco más especial, con la mano en el pecho, en fin, lo que ustedes quieran, pero con los ojos cerrados sería ideal y así se alivian de vernos durante un minuto al menos, ¿no? Escuchen un minuto de esto que vamos a poner. Así como si de un programa radiofónico se tratara, bajamos la música y continuamos en esta conversación. No sé si seré capaz de verles, pero bueno, ¿cuántos de ustedes han puesto atención y han escuchado con anterioridad, serenamente, chácaras y tambores de La Gomera?
veo algunas manos levantadas. Bueno, esto es una muestra de nuestro folclore. Esa es la primera lectura, no digo superficial, digo la primera lectura, pero hay diferentes capas. Si esto lo escuchamos por espacio de varios minutos, o si somos parte de esta comitiva, de este grupo, nos dejamos envolver, al final estaremos entrando en un estado alterado o ampliado de conciencia, ¿no? No seré yo quien les venga a contar cosas sobre la música, el ritmo, el sonido, ni muchísimo menos. Pero nosotros tenemos nuestro propio ejemplo, muy gráfico, muy potente, en la isla de La Gomera. Un sonido, una dinámica que creaba comunidad, creaba cohesión, la gente entraba en el mismo plano y antes lo comentábamos, antes de entrar, que tenía una finalidad sanadora en toda su expresión. Se sanaban duelos, anhelos, se comunicaban penas, en fin, sanaba a la comunidad, sanaba las emociones, sanaba el espíritu, el alma, la mente, pónganle ustedes la etiqueta. Y es un ejemplo de que quizás nunca se pararon ustedes a pensar, especialmente aquellos que escuchan esto por primera vez, es un ejemplo muy nuestro de una música, de un folclore que tiene esa conexión con la temática principal de este evento. Y queríamos comenzar con esta aportación muy sonora, muy radiofónica, y con la que nosotros nos sentimos muy cómodos porque este ratito va a ser como una especie de programa de radio. Fernando Hernández, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José. No lo había saludado, él estaba ahí. Claro, estaba callado, estaba expectante. Él, además de escritor, de ser un extraordinario comunicador, es antropólogo y, bueno, tiene toda una vida de compromiso con la cultura canaria, desde sus raíces, desde lo ancestral, desde aquello que tiene que ver con la época preeuropea de estas islas, hasta lo que se conserva en la tradición oral en todos los ámbitos. Bueno, Fernando, vamos al grano. En primer lugar, para que te conozcan, ¿qué te lleva a ti? ¿Cómo llegas tú a esa búsqueda de lo ancestral, a esa búsqueda de las raíces, a ese recuperar la taucho, la memoria, desde lo que podía estar vigente hace 6, 7 siglos hasta la actualidad? Pues precisamente el camino que inicié con la memoria ancestral de esta tierra empieza precisamente con esa palabra, taucho, que etimológicamente viene de la lengua indígena de los Guanches de Tenerife, significa aquello que se transmite, la oralidad. Entre otras cosas porque las poblaciones indígenas de todo el archipiélago eran poblaciones ágrafas, no tenían escritura. Bueno, maticemos eso también porque no tenían escritura. Sí, hay una escritura, es una escritura sagrada y hoy en día básicamente la encontramos en toda la geografía insular, en aquellos lugares culturales que además tienen un componente sagrado, con lo cual existía una escritura, pero digamos que no estaba en manos de todas las personas, sino en manos de personas que estaban iniciados en ello. A raíz en mi propia familia, de escuchar, porque muchísimos de los canarios que estén ahora aquí en la sala convendrán conmigo que durante una época, y yo diría que se está alargando o está empezando otra vez a haber un retroceso, porque allá por los años 70 otros pioneros dentro de la investigación de la cultura canaria y de la identidad canaria empiezan a rescatar todo aquello que había permanecido de alguna forma, no oculto, pero sí apartado de lo que era la cultura general. La cultura general que durante muchísimos años, pues si le preguntas a una persona que nos visitara, te diría que nuestra identidad pasa por la lucha canaria, el timple, el gofio y el baile folclórico. Bueno, y las papas arrugadas. Y las papas arrugadas y el mojo, que también es otro elemento bastante conocido. Pero no, había una ancestralidad mucho más profunda. Y a partir de, bueno, de cierto, lo que suele pasar muchísimas veces, ¿no?,
de esa causística, no casualidad, sino causística. Dentro de mi familia empiezo a recoger todo este tipo de lataucho, empiezo a recoger este tipo de memoria ancestral que había de la sociedad indígena de la isla. Y ahí nos damos cuenta de que no es lo que nos habían contado de los guanches, es decir, los guanches tal y como lo conocemos, es una radiografía institucional, pero no la radiografía, podríamos decir, verdadera, es decir, del verdadero componente que habitaba en la población de estas islas en general, en el caso mío de Tenerife en particular, y es la profunda espiritualidad en la que vivían inmersos las sociedades indígenas de esta tierra. Bueno, Fernando, a través de la arqueología, por ejemplo, deducimos, no digo que sabemos, pero podíamos deducir que tenían conocimiento acerca del uso de ciertas sustancias, de plantas, hablo en concreto de las poblaciones indígenas anteriores a la conquista, entre otros motivos, por ejemplo, porque en los restos óseos se encontraban heridas, se encontraban las cicatrices, es decir, ya sanadas, de trepanaciones, por ejemplo, de cauterizaciones, de una serie de intervenciones de envergadura que la lógica nos dice que eran ayudadas no solo por mecanismos y plantas que ayudaban a que eso no se infectara y cicatrizara mejor, sino también que podían ayudar a soportar el dolor inherente no solo a lo que se estaba tratando, sino a la propia intervención. Y eso nos lo decía la lógica, pero nunca se había indagado, nunca se había metido la nariz, nunca se había intentado, o por lo menos que nosotros sepamos, ir un poco más allá para ver qué tipo de sustancias eran. No sé si esto tiene que ver o no con eso que tú has comentado, esa manera de ignorar, de esquivar ese aspecto, desde mi punto de vista más profundo, que invita a pensar en una sociedad más compleja y que tenía que ver con el conocimiento de la naturaleza, de sus recursos y en este caso concreto de ciertas plantas, ciertas sustancias o mecanismos o prácticas, y lo digo por el tema de la música tal vez también, o por la retirada a ciertos lugares que se podía dar buscando esto, en la cultura de los antiguos guanches, para entendernos. ¿Por qué pasaba esto? Había prejuicios, no académicamente te podías ver penalizado si hablabas de espiritualidad, utilizabas conceptos como trascendencia, a pesar de lo evidente que era, no solo por esto que he dicho, que entra de lleno en la temática de este congreso, sino por un aspecto tan rotundamente contundente como la momificación, que te está hablando de trascendencia, de una idea de trascendencia. Pero nos quedábamos en la superficie. ¿A qué es debido esto? Y aquellos que intentaron guardar esta tradición a través de la tradición oral, ¿hasta dónde pudieron llegar en la conservación? Bueno, aquí se abren tres paradigmas, ¿no?, dentro del conocimiento no solo ceremonial que había dentro de las instituciones espirituales guanches. Hablo de guanches en general porque evidentemente por aquí teníamos los majos, los benahoritas, teníamos los bimbaches, los canaris, los gomeros y los de los bimbaches de la Isla del Hierro. ¿Qué pasa? Que evidentemente hay tres factores que influenciaron en esa, digamos que esa dispersión, o si quieres esa aparente, y digo aparente, verán después por qué, de esa aparente dilución, ¿no?, de esa realidad espiritual. Básicamente, desde mi punto de vista, en el ámbito de la arqueología. En el ámbito de la arqueología, digamos que la arqueología como tal, como ciencia que intenta desentrañar a través de restos, ¿no?, materiales que se encuentran en los yacimientos, nunca las investigaciones fueron por ese lado. Es decir, de hecho, fíjense ustedes que a la hora de hablar de la espiritualidad en general de todas las islas, estamos hablando
Todavía se suele utilizar una palabra que a mí me da risa, ¿no? Es el mundo mágico religioso. Es decir, mágico, eso son 4 palabras. Sí, pero bueno, que mundo mágico religioso es una cuestión que las palabras también tienen su poder, ¿no? Entonces parecen que es como para quitarle esa fuerza, ese poder que tenía la espiritualidad entre nuestros antiguos. Y después la segunda cuestión, siempre lo hemos dicho, ¿no? Si estuviéramos en un juicio, ¿vale? Y estuviéramos presentando pruebas, evidentemente el acusado estaba ya más que condenado. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas referencias dentro de las fuentes etnohistóricas que nos hablan de esas ceremonias que se realizaban. Se me viene así a la cabeza lo que decía uno de estos cronistas que vinieron en la conquista, Gaspar Fructuoso, en 1509, hablando de que, bueno, hay un episodio en el que se atrapa a una de las hijas del jefe, ¿no? Principal entre los bimbaches, y él mismo está diciendo de que estaban haciendo una ceremonia con unas danzas donde esta mujer, esta chica, estaba, o sea, cuando la capturaron todavía estaba en su sacrificio. Es decir, quería decir que estaba todavía dentro de la ceremonia, estaba en un estado alterado de conciencia. De hecho, no se enteró cuando la capturan, ¿no? Con lo cual, si estás comentando ese tipo de actitudes dentro de la sociedad, evidentemente tiene que haber el uso de plantas psicoactivas dentro de estas ceremonias. Pero además, profundizando dentro de los archivos de la Inquisición, por ejemplo, hay una constante después de la conquista. Y esa constante tiene que ver no solo con la nueva cultura que se impone en las islas, sino tiene también que ver con las autoridades eclesiásticas que llegan. Es decir, la Inquisición, de alguna manera, los conquistadores la traen y la Inquisición la potencia. ¿Y en quién nos fijamos, evidentemente, para borrar las huellas de toda esa cultura ancestral que tiene que ver con el conocimiento de plantas, etcétera, etcétera? Pues nos focalizamos en la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer en la cultura indígena de las Islas Canarias era la que transmitía la espiritualidad, la que transmitía el conocimiento de las plantas, la que transmitía a niñas y niños el desarrollo dentro de la sociedad, y con lo cual estas nuevas autoridades y evidentemente la Inquisición lo que hizo es tacharlas de brujas. Y eso ha seguido pasando hasta relativamente cerca, es decir, o bien eran brujas o bien eran hechiceras. ¿Por qué? Porque la mujer indígena tenía el conocimiento de estas plantas. Es más, después si quieres desarrollaremos eso en el ámbito cultural. Nuevas investigaciones que se están llevando a cabo, en las cuales estoy inmerso, y nos estamos dando cuenta que más allá de esa ceremonia de utilización de plantas psicoactivas dentro de la cultura indígena de las Islas Canarias, no eran hombres, eran mujeres. Con lo cual se abre un nuevo paradigma en el conocimiento que se tenía de las plantas y sobre todo las detentadoras, las herederas de ese conocimiento, estuvieron vivas hasta hace muy poquito. Afortunadamente parece que se va desarrollando y hay nuevas herederas. Estás hablando de nuestras santiguadoras, curanderas, hierberas. Exacto, nuestras hierberas, nuestras santiguadoras, nuestras curanderas, que además fueron las que conservaron el conocimiento entre estas plantas, entre otras muchas cosas, ¿no? Bueno, supongo que ese, claro, con el paso del tiempo, eso iría a un aspecto más pragmático y lo que conservaron o utilizaron de una forma más habitual sería aquello que tenía que ver con la salud, ¿no? Directamente, aunque los estados de ánimo eran tratados también a través de plantas que ya conocían. Bueno, parece bastante claro que la discusión sobre de dónde son las poblaciones que arriban a estas islas en diferentes oleadas, traídos por su propia cuenta, están en el continente, en un vasto territorio del norte de África, con cosas en común,
con singularidades también en función de ese territorio tan inmenso desde el que salen y llegan o son traídos a Canarias. Cabría pensar, por tanto, y esta es una pregunta directa ya y entrando de pleno en este tipo de sustancias psicoactivas, que las que ellos pudieron utilizar, me refiero a ellos, a los guanches, y hago la misma apreciación que Fernando, cuando utilicemos el término guanches estamos aludiendo también a los gomeros, a los majos, a los aguara, a todos, a los bimbaches. Sería lógico pensar que esas plantas que utilizaban vinieron con ellos, es decir, vinieron con esas poblaciones y por lo tanto son plantas, sustancias, combinaciones que proceden del continente y de esa cultura mal llamada bereber, pero bueno, para entendernos también. Bueno, en las culturas proto-bereberes, es decir, que son las que llegan a esta tierra, es verdad que, como tú bien decías, hay un debate ahora mismo con si vinieron por sus propios medios o vinieron como parte de un contingente de desterrados por parte del Imperio Romano. Sea como fuere, cuando llegan aquí vienen preparados, es decir, vienen con semillas, vienen con animales, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, en esa mochila fundacional que traen consigo en el conocimiento de las plantas, etcétera, etcétera, eso ha abierto un debate también sobre, para conocer el territorio, las plantas que hay en el territorio, no podemos estar hablando de poblaciones que llegan a las islas. Ahora mismo se está barajando el siglo I de nuestra era hasta el siglo V, ¿no? Con lo cual hay investigadores que dicen que posiblemente hubiéramos llegado antes, ¿no? a estas islas. Y evidentemente el conocimiento que traen de esas culturas proto-bereberes, cuando llegan a esta tierra, o bien buscan un símil de esas plantas, o bien también, posiblemente, no es descartable, de que hayan traído en esa mochila fundacional esas plantas, ¿no? Lo que sí es verdad es que plantas que hemos identificado dentro de la farmacopea natural que se utiliza por parte de las hierberas en esta tierra para curar distintas afecciones, también son utilizadas, por ejemplo, en la Cabilia argelina, una de las zonas que más he investigado en este sentido, sobre todo con el tema de las hierberas y las curanderas, utilizan las mismas plantas o a veces utilizan plantas que son de la misma familia, pero que no son iguales, son de la misma familia y existen aquí. Con lo cual hay una adaptación también, un conocimiento durante siglos de los efectos que realizan. Por ponerte un ejemplo, hay una planta que se utiliza mucho en el mundo bereber, sobre todo entre las curanderas y las santiguadoras. Bueno, santiguadoras existen también en ese paralelo, ¿no? Bereber, pero en fin, todos sabemos que allí el Islam tiene un peso específico, ¿no? Pero es el beleño. El beleño es una planta que a día de hoy hay muchos curanderos, cada vez menos porque las señoras que conocen los efectos de esta planta y que han trabajado con ella durante años, aprendidas de sus abuelas, etcétera, etcétera, hoy no quieren enseñarlo porque el miedo está en la utilización errónea que se puede hacer de la misma. Y el beleño, por ejemplo, que es una planta sedante que además utilizan muchas veces para estas heridas que tú decías, como calmante o también como sedación, es decir, conociendo, digamos, que las dosis, ¿no?, que se pueden aplicar. En el mundo de los bereberes argelinos la utilizan en las cabilias y otra comunidad bereber que la utilizan mucho son los tuares de Mali. Fernando, estaba pensando, te escuchaba y antes de entrar con plantas canarias, estaba escuchando que también hay otro indicio, aquí viene claro, hablaste del mundo bereber y vienen los genios, ¿no? Los jinn, ¿no? Los jinn, ¿no? Hablabas de algunas plantas, luego entramos en otras. Mencionaba yo la parte medicinal como un escenario
en el que parece evidente que las utilizaron, pero recordaba otro aspecto muy gráfico en el mundo de la arqueología, muy enigmático, que además tú mantuviste contacto asiduo con alguien que ha trabajado mucho este asunto a nivel mundial, que son las manifestaciones rupestres, y en concreto algunas especialmente focalizadas de una manera espectacular en la isla de La Palma, como son los grabados geométricos, espirales, meandriformes, soliformes. La isla está sembrada de esto, está pintada, no pintada de forma literal, sino grabada, y hay una hipótesis que se defiende desde el ámbito de la arqueología, bueno, desde algunos ámbitos de la arqueología, de la antropología y otras disciplinas, que plantea que las convergencias, es decir, que las coincidencias entre estos motivos de espirales que se dan por todo el planeta tienen que ver con los efectos de psicoactivos. Por lo tanto, si en otros escenarios del mundo donde están estos motivos rupestres tan concretos se habla de psicodélicos, extraña mucho que no se hable de ellos en Canarias con la abundancia con la que se encuentran en la isla de La Palma. Bueno, esa conversación que decías tú, tuve el placer de conocer hace muchísimos años, además de esos encuentros que hablábamos antes, causales, no casuales, ¿no? En el yacimiento de la Zarza y la Zarcita. Recomiendo a todos los que visiten la isla de La Palma, vayan a verlo, porque se darán cuenta de esa monumentalidad que hay dentro de esos grabados, además que tienen unas orientaciones a solsticios, equinoccios, etcétera, etcétera. Y justo lo conocí allí porque él estaba visitando en ese momento este yacimiento y entablamos una conversación siempre desde el punto de vista de que tú crees que lo conoces, ¿vale?, pero no sabes de qué, ¿no? Y bueno, es ni más ni menos que el profesor Jean-Claude, uno de los máximos expertos en arte mal llamado, porque a él no le gusta esa palabra, pero arte rupestre en el mundo, y además uno de los principales investigadores de la cueva de Lascaux en Francia. Bien, él me contaba algo en referencia a estos grabados de la isla de La Palma, que cuando él empezó a estudiar la cueva de Lascaux se dio cuenta de que había unos patrones que no estaban marcados, digamos, por lo que se llama, mal llamado, arte rupestre. ¿Y por qué? Porque estaban en lugares imposibles. Y él me contó su experiencia. Estamos imaginando, o pongámonos en esa tesitura, años 65, 67, que tú digas que este tipo de arte rupestre podría ser producido bajo los efectos de plantas psicoactivas, ¿no? Bueno, muy de la época, pero no para la arqueología. No, pero no para la arqueología, claro, ni el mundo científico. A ver, a Jean-Claude lo hubieran echado, pero claro, vamos, sin ningún tipo de consideración. Pero fíjense ustedes que empiezan a ver, porque cuando uno está en ese camino, empiezan a ver, digamos que se empiezan a abrir ventanas, de alguna manera, ¿no?, que te llevan, ¿no?, a dar ese conocimiento. Y él me comentaba que en un congreso que hubo de arte rupestre en los Pirineos, uno de sus compañeros parece que le llevó una piedra caliza y habían invitado a este congreso, habían invitado a 2 personas de la etnia inuit y además eran talladores de tótem para la comunidad, y este amigo le llegó con la piedra y le dijo que sí, por favor, le podía tallar un oso. Y el señor parece que cogió la piedra, le dio 2 vueltas y después de estar dándolo 2 vueltas le dijo que lo disculpara, que no. El amigo de Jean-Claude pensaba que había metido la pata, ¿no? Había sido descortés al estar allí y pedirle que... Y este señor le dijo, no, es que usted me está pidiendo un oso y la piedra me está diciendo que es una foca, me dice.
Y esa concepción despertó en Jean-Claude, volvió otra vez a Lascaux y se dio cuenta del permiso. Es decir, cómo en esos procesos, bajo los efectos de plantas psicoactivas, se interactuaba una conversación con la cueva, con el ente de la cueva, porque él decía, es algo que pasa también en la isla de La Palma, de que él me dice, tú entras a Lascaux y ves un fresco, una pared, donde puedes pintar cómodamente, sin tener que montar andamiajes y ni siquiera estar en una gruta de menos de 1 metro y pintando de aquella manera boca arriba, ¿no? Y se dio cuenta que, evidentemente, estos procesos en el arte rupestre tienen que ver muchísimo con el uso de plantas ceremoniales. Y además se dio cuenta de otra cosa. Perdona, Fernando, sí. La cueva le hablaba, le decía lo que había ahí. Claro, es que normalmente cuando tú vas a pintar, o se supone que estas personas iban a pintar en esa pared, si aquella tiene mejores condiciones de pintar y no te lo permite, tú pintas, es lo que decía el señor, ¿no? Que no me está diciendo que es una foca, no un oso, ¿no? Con lo cual, no pintes aquí, ¿no? Te doy permiso para que pintes allí. Y evidentemente, de esa experiencia salió un libro que se lo recomiendo, que lo busquen y lo lean, porque tiene mucha información sobre el uso de estas plantas y los procesos que llevan a plasmar bajo estos trances chamánicos este tipo de geometría en distintos grados. Y es Chamanes de la Prehistoria, un libro buenísimo donde plasma este tipo de investigaciones que realizó. Pero además también se dio cuenta de que muchas de estas pinturas, él decía que por el sitio donde estaban trabajadas y por distintos elementos como las manos en negativos, saben que hay muchas de estas manos que se plasman dentro de las paredes, no podían haber sido hechos por un hombre, sino por una mujer, con lo cual también llegaba a la conclusión de que muchas de estas ceremonias que desde el Paleolítico Superior pensamos que los hombres, evidentemente guiados por ese espíritu de las investigaciones hechas por hombres, evidentemente, estaban hechos por mujeres, es decir, mujeres medicinas que entraban en trance y eran las que dirigían este tipo de actividades para que después la comunidad celebrara a la hora de ir a hacer casa, ¿no? Por lo tanto, es posible que el arte rupestre, que eso fue algo a lo que Jean-Claude vio, el arte rupestre de La Palma, al menos, esas espirales. Aquí hay muchos palmeros y palmeras. ¿Ah, sí? Sí, me lo han chivado antes. Así que saben perfectamente de lo que les estamos hablando. Cuidado, que a lo mejor no ha estado la zarza y la zarcita, ¿eh? Bueno, pero la tienen perfectamente referenciada. Es posible que ese arte, ese predominio de lo geométrico tenga que ver con esos estados y esas visiones. De hecho, eso explicaría la convergencia con otros lugares del mundo, ¿no? Sí, de hecho, si fuéramos, en el caso de la zarza y la zarcita, cuando vayamos y veamos dónde están los paneles que además en muchos casos se sabe que tuvieron que construir andamiaje para subir, para poder subir, ¿vale? Para poder subir, y además tienen piedra, tienen a baja altura, es decir, que podían haber trabajado a baja altura sobre el terreno y no se utilizó, es decir, con lo cual Jean-Claude pensaba que volvía a darse los mismos parámetros que se daban en la cueva de el permiso en muchos de estas. Además, los lugares cultuales, fíjense ustedes, están alejados, en muchos casos, de los centros, digamos, sociales, donde la gente... Los poblados. Porque tiene también otro componente, ¿no? Digamos que del trance, ¿no? que hay durante la ingesta de este tipo de plantas. Bueno, dejemos la arqueología y esa conexión indirecta en esta presentación de pruebas en el juicio imaginario que tú planteabas antes y vamos a las fuentes etnohistóricas.
Bueno, tenemos referencias muy populares además, seguramente que esas sí serán conocidas por el público, de la presencia de figuras relevantes que ejercían de sacerdotes, de consejeros, de adivinos, adivinas, ¿no? Tibiabín, Taomante, Sí. el agorero que pronosticó a Bencomo la llegada, ¿no? Por mar de personas que les iban a señorear y que Terminó en este caso terminó ahorcado, ¿no? Se cargó al mensajero, ¿no? Bueno, habían personajes que estaban en ese marco que en otras muchas culturas Claro. tienen también pues, el ayuno, la ingestión de sustancias, el baile, la música, como elementos facilitadores de esos estados alterados, ampliados de conciencia. O sea, esos personajes existían aquí. Por lo tanto, es bastante lógico pensar que se apoyaran en el uso de plantas. En el ámbito de las fuentes históricas, cuando menciona a las castas sacerdotales que hay en el archipiélago en general, muchas de ellas en estamentos de las distintas islas, pero con la misma funcionalidad, hablan de, por ejemplo, los guañameñes y los faicanes en la isla de Gran Canaria, que eran consejeros espirituales. Además, las fuentes históricas dicen que hacían cosas de adivinar y en fin, de su culto. Consejeros espirituales de la nobleza, es decir, porque después para el pueblo llano, buscando un paralelismo, ¿no?, con esos hombres medicina, hombres de poder que hay en otras culturas, tenemos en la nuestra, tenemos los samarines, que etimológicamente significa eso, hombre de poder o aquel que tiene el poder. También me preguntarán por las mujeres también tenían un paralelismo que eran las tamorinas o las amorinas, que eran ¿tamorinas o amorinas. Tenían la capacidad de interactuar con ese otro lado. Bien, si leemos en las fuentes lo que hacen básicamente estas personas, precedir ceremonias, hacer ceremonias al sol, la luna, llamar las cosechas para que viniera abundancia, buenos tiempos, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que el relato que nos hacen de ellos evidentemente están o tuvieron que estar en muchas de estas ceremonias, porque también no debemos olvidar, no debemos perder de lejos el uso que hay en la música también. Entonces estábamos poniendo un tajaraste gomero, en otras islas también lo hay, pero bueno, el más genuino o el que nos ha llegado con las raíces más fuertes es la gomera, con esas chácaras y tambores, que además verlos en presencia, como decía antes el compañero José Gregorio, llega un momento en que induce también a esos estados alterados de conciencia. Evidentemente, el uso de plantas tiene que haber estado de alguna manera inmerso. Y digo esto porque en la oralidad, hace muchísimos años, hay una ceremonia que se realizaba, pero cuando digo se realizaba, no se realizaba en el pasado indígena, se realizaba hasta hace 70, 80 años, que era el tecna. Tecna, etimológicamente, significa vómito, es decir, arcada. Y evidentemente estas eran producidas por la planta que se consumía para una ceremonia que se llamaba el tecna, que era para ir a pedir consejo o juicio a los espíritus ancestrales. Con lo cual hay elementos en la tradición oral, hay elementos indirectos, eso sí, dentro de la etnohistoria, que nos hacen pensar, y además por los paralelismos que hay en el continente, que estas plantas tenían que ser de uso, a ver, en ese ámbito ceremonial. Eso también hay que decirlo, ¿no? Quiero decir que no era conocimiento general, sino de unas pocas personas. Bueno, ahora hago yo de abogado del diablo, que me encanta. No abogado, me encanta el diablo seguramente más que los abogados. Y te voy a preguntar, es decir, si estas plantas estaban presentes, ¿por qué literalmente las fuentes etnohistóricas, los cronistas, no recogieron esos nombres y esos procedimientos de una forma
explícita, es decir, lo que no está escrito en este tribunal imaginario no existe. Esto va a misa, ¿no? A ver, punto número uno, cuando ellos llegan aquí tienen una cultura, es lo que se llama en antropología etnocentrismo, es decir, están estudiando otra cultura, pero están explicándola desde su contexto cultural, con lo cual evidentemente se olvidan muchísimas veces de muchísimas cosas y las nombran por referencia o porque vieron aquello, no lo entendieron. En el caso de las mujeres sagradas de nuestra cultura, que se llamaban Mahuada, que significa aquella que conoce, y las Arimaguadas, que son las que aprenden a conocer. Las sacerdotisas, en definitiva, de nuestras culturas, que precedían además las ceremonias a la fertilidad, ceremonias que tenían que ver con el sol, etcétera, etcétera. Bien, ustedes imagínense que cuando llega un fraile que está describiendo la cultura y ve unas señoras que van con un faldellines de hojas de palmera, que van con los pechos al aire y están danzando, viven en casas recluidas, pueden ser dos cosas, o brujas o monjas, ¿no? Y en el archipiélago, en todas las islas, fíjense ustedes, o presten atención. Bueno, Fernando, con los pechos al aire, monjas. No, a ver, por eso dije que podían haber sido... Brujas también. A ver, brujas o monjas. Aquí ya yo también he penalizado a las brujas, claro, porque tampoco tienen que ir con los pechos al aire. Tienen que ir a los pechos al aire, pero evidentemente para ellos están hablando de cosas del diablo, ¿vale? En su conjunto. ¿Qué pasa? Que en muchas de esas cosas del diablo se deslizan, no sé si por equivocación o porque no le prestaron atención, y te hablan, por ejemplo, de que hay una bebida que solían producir, con lo cual hablamos de que manejaban correctamente la fermentación de frutos, que es el chazarquén, ¿vale? El chazarquén es una bebida que preparada concienzudamente, les aseguro que tiene los mismos efectos potenciados de la marihuana, pero totalmente, además una carga impresionante. Se fabrica de unos frutos, en concreto del mocán, joyas que llamaban en esa época, y fíjense ustedes que era la bebida preferida de una casta sacerdotal que teníamos en Tenerife en concreto, que se llama cancos. Los cancos, que eran digamos que la versión masculina de estas mahuadas que hablábamos antes, eran los dedicados al culto, en este caso al sol, ¿vale? Canco, etimológicamente, significa el que balbucea, es decir, el que está salmoniando, porque así también lo describe en la tradición oral. Gente que está constantemente bueno, ellos decían santiguados, ¿no? En oraciones. Con lo cual, este deslices que hay a veces, ¿no?, dentro de la historiografía nos hace pensar que más que olvidarse o pasar de puntilla, creo que había un peso específico que era la religión católica, ¿no? Y todo esto se englobaba dentro del diablo y por lo tanto no se daban a conocer. No se contaba. No. Se cuentan, además, muchas de ellas se cuentan en los procesos que inicia la Inquisición cuando llega a las Islas Canarias. Vale. Por ejemplo, en 1557, aquí en la isla de Fuerteventura, voy a leer el nombre, es un proceso que se hizo contra una bruja, ¿vale?, Lorenza, con una planta que se llama borracha. El nombre científico, por si quiera alguien investigarla, es el Lolium thermotulum. Es decir, es una planta que existe aquí, que hay en época ya recogida, quiero decir, antigua, ¿no?, anterior, en los primeros años de la conquista, y que esta buena señora utilizaba en sus pócimas mágicas.
que es una planta psicoactiva también. Efectivamente. Psicoactiva. Bueno, estaba ahora yo mismo montando un argumento contra mi propia afirmación de que lo que no está escrito no existe. Claro, tampoco está escrito en las crónicas, en ninguna, que en Canarias existiese escritura, grabados rupestres, Claro. y sin embargo nadie cuestiona hoy en día que las islas están preñadas de eso, ¿no? Totalmente. O sea que, bueno, pues una prueba que yo mismo aporto en mi contra. Efectivamente. Como diablo no como vale diablo, mucho, ¿eh? como abogado del diablo, efectivamente. igual no estoy dando la talla. Bueno, Fernando, vamos con más plantas. Habrá que dejar un espacio para el coloquio. Yo voy mirando esto, pero no porque tenga una vida muy agitada, sino porque tengo un cronómetro aquí. Vida agitada también, pero no en el chat. Plantas que sabemos que eran manejadas por los guanches, por las poblaciones indígenas. Si no fuera de toda duda, al menos que sabemos que estaban ahí, que las utilizaban. Quizás es difícil viajar en el tiempo y saber que las utilizaban por sus principios psicoactivos y no por otras propiedades. De todas maneras, en ese ámbito, en los trabajos de etnografía que hemos hecho durante años, y tú lo sabes, entrevistando sobre todo a yerberas y curanderas, nos hemos dado cuenta que hay una farmacopea que se utiliza para sanar desde el ámbito espiritual, acompañado de rezos, cánticos, etcétera, etcétera. Pero después también hay unas plantas que, como decía, por ejemplo, doña Lola de Colalto, ¿no? Estas son para curar y estas son las plantitas mágicas, ¿no? Con lo cual hay unas plantas que se utilizan para distintos fines y básicamente entre las que podríamos citar una de las, yo diría que incluso de las más importantes, ¿no? Es el viñático. El viñático. Sí, el viñático, lo que conocemos en la laurisilva como el viñático, se utiliza en medicina tradicional y además el campesinado dice que siempre ha evitado que los animales lleguen y muerdan la corteza por los principios activos, es decir, lo que funciona del viñático es la corteza, pero hay que tener el conocimiento necesario para utilizarlo porque si no puede producir el efecto contrario, es decir, en vez de tener de alguna manera ese componente psicoactivo, ¿no? para algún tipo de trance, te puede llevar a la muerte directamente, ¿no? Con lo cual, muchísimas veces en medicina tradicional hay poquísimos, quería decir, curanderas y yerberas que lo utilizan y además lo utilizan por transmisión oral de su familia, ¿no? Pero no es algo que hagan alegremente, ni que además se dediquen a enseñar, precisamente por lo que decíamos antes, ¿no? Al principio, que tienen miedo del uso que se pueda dar de esta planta en otros aspectos, ¿no? Al conocimiento de esta planta, además, llegaron por algo que todavía podemos ver en algunos animales, ¿no? Que es que cuando comen se medio emborrachan, ¿no? Sí, hay un elemento que, a ver, quien haya estado en bosques de laurisilva como la isla de La Gomera, La Palma o en Tenerife y se haya percatado, a los pies del viñático siempre suelen haber animalitos que parece que están muertos y no, lo que están es traspuestos, tienen una borrachera. O sea, en trance. Sí, totalmente. Y hasta que no... De hecho, hay una tradición que se realizaba en San Pedro en la fiesta de San Pedro, perdón, en Güímar, en el pueblo de Güímar, en Tenerife, que llamó la atención a viajeros franceses cuando llegan al pueblo y el día de San Pedro, los días previos al día de San Pedro, ven arcos de frutas y plantas con animales que ellos entendían que estaban muertos. Es decir, o sea, animales colgando en arcos. Estoy hablando de gatos, perros y, en fin, todo tipo, palomas incluso. Pero fíjense el conocimiento que tenían de estas plantas que justamente el día de San Pedro los animales se sacudían, había una alegoría ahí en el sentido como una resucitación. Y se le daba suelta, evidentemente, pero a ellos les llamaba la atención, ¿no? De que ¿cómo conseguían ese efecto, no? ¿Cómo conseguían ese efecto? Que los animales parecían muertos durante un tiempo
y resucitaban el día de San Pedro. Y el efecto era el viñático, efectivamente. O sea, le dosificaban de tal adecuadamente. manera, claro. Bueno, tenemos más plantas, Fernando, porque además hay una historia que no quiero, igual me salto el guión, volvemos a elaborar de nuevo, pero indirectamente se retoma el conocimiento de una planta que crece en Canarias, de la que hay diferentes variedades, a través de los indios yaquis. Sí. Esto es una cosa que nos llega a la inversa, sí. ese descubrimiento, ¿no? Y que tiene que ver los indios yaquis, que por cierto aquí sabemos que hay gente que conoce muy bien ese territorio. ¿Cómo nos llega? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la conexión? Bueno, la conexión, hace muchísimos años, buscando información para otra cosa, como suele pasar, que buscas información de otra cosa y te encuentras esta, que es mucho más interesante, referenciada en un libro que hablaba de todas las plantas enteógenas que hay en el mundo. Nombraba una en concreto, además nombraba a esta nación, a la nación yaqui, como portadora de ella. La nación yaqui, hay 4 grandes naciones, que me corrija, creo que había una compañera, ¿no? Entre el público había 4 grandes naciones yaqui, y todas pertenecen a la cultura peyotera. Pero es que hay una de ellas que utiliza una planta en su ceremonia que es endémica de las Islas Canarias. No existe en el territorio y además se planta, la plantan. Eso ha dado... a ver, sí. ¿Es una planta de aquí? Sí, es que una utilizan planta, allí. Es una planta endémica. Y que para poderla utilizar la tienen que plantar. Sí, la tienen que plantar, no ¿cómo llegó? En el territorio. Bueno, pues a raíz de eso estamos ahora mismo con la documentación en la Universidad de París para hacer una expedición para averiguar. Para intentar por dónde... Bueno, ¿y qué hacía esa planta? ¿La utilizan en sus rituales? Hay varias especies de esta planta. Estamos hablando básicamente de lo que se conoce en Canarias como el Citicis canariensis, la Citusus canariensis, que es la retama. La retama. Hay varias especies dentro de la retama que se utilizan en medicina tradicional. Aquí utilizaban los cabreros en el ámbito de su trabajo como estimulante, pero esta en concreto, porque hay otra que durante el siglo XVII, XVIII se llevaba a Europa como planta ornamental, pero nos hemos quedado a cuadros con esta, que no sabemos ni quién la llevó, pero no solo quién la llevó, ni cuándo, ni quién les enseñó a utilizar los principios activos de esa planta, ¿no? Bueno, no lo descubrieron ellos. El que la llevó les enseñó, les llevó sí, manual de instrucciones. Por eso queremos ir allá y averiguar de primera mano qué es lo que... Bueno, hay otra historia que tampoco quiero pasar por alto y ya estamos en la recta final, para dejar unos minutos por si hay alguna pregunta, que tiene que ver con un término que culturalmente nos resulta a todos muy familiar, que es el maná. No les voy a explicar yo, aunque sean ustedes de otra confesión religiosa, qué es el maná, que es ese alimento que se supone que alimentó al pueblo elegido durante, iba a decir 40 días, no, 40 años, ¿no? O sea, 40 años. Bueno, lo recogían. El maná es un misterio, ¿no? Si es que realmente existió. Pero resulta que en la isla de La Palma, vuelvo a La Palma, homenaje aquí a los palmeros y palmeras, tenían su propio maná y esto está recogido. Más que recogido. Muy documentado y además este maná, además de alimentar, dar un poquito de energía, si pasaba un tiempo tenía ese efecto también... Sí, además... narcótico y puede que... Sí, básicamente es una resina que se produce en los codesos, que crecen en la isla de La Palma, además con un manto llamativo, ¿no? Un manto blanco que se da encima de los codesos, y tradicionalmente durante los siglos XVII y XVIII se recogía e incluso se exportaba, ¿no? Como delicia, ¿no? Porque era como una miel. Claro, es muy miel. Dulce y se hacía, es decir, al guardarse se hacían terrones. ¿Qué pasa? Que cuando se deja en la planta durante mucho tiempo, adquiere unas propiedades, es decir, adquiere una sustancia que es parecida
al cornezuelo, con lo cual activa esa capacidad. O sea, se activa ese principio activo. Vale, Wow. y hay muchísimas referencias de cabreros en la isla de La Palma, de entrevistas directas, que les llamaba la atención, o sea, les llamaba la atención, sabían que era lo que se estaba comiendo, y fíjense ustedes que la cabra llega un momento en que nada más quiere comer de esa planta, es decir, le genera de alguna manera como una adicción, o le gusta mucho, no sé. les gusta mucho, porque parece que como que a ver, la palabra que utilizaban los cabreros en la entrevista era se arroban, es decir, están arrobadas. Las cabras, evidentemente. Los pajarillos, los gatos, las cabras, ya vemos que esto es cultura popular, pero en su máxima expresión. El maná, lo llaman así, el maná, ¿no? Era una expresión que utilizaba porque caía del cielo, bueno, caía del cielo, realmente se generaba, cielo, supongo que por la lluvia horizontal, el manto de nube. Realmente es producido por un pulgón que sale al codezo, que produce a su vez este tipo de sustancias que es dulce, ¿no? Y bueno, ya esto a nivel de curiosidad personal, ¿tú has ido ahí a chupar el codezo? No, todavía pasar la lengua. Bueno, ¿alguna otra planta, Fernando? Y ya lo dejamos aquí para dar unos minutos. ¿Alguna otra planta reseñable? Porque a mí las que me vienen a la memoria de mi infancia y de esas que te advertían los hierberos y hierberas que no las tocaras, creo que son introducidas, ¿no? Pues la famosa semilla del diablo y alguna más que estaban por ahí, que no deja de ser una incorporación, ¿no? También a las que ya existían previamente, ¿no? Que a lo mejor se perdía la memoria de las propias y digamos que ese lugar lo sustituían las nuevas, ¿no? Las que eran introducidas. Bueno, dentro de las plantas tradicionales, que aquí en Canarias, una de las máximas, no voy a decir exponente, pero el mocán, del que ya hemos hablado, pero también el peralillo, ¿no? Una madera que se utilizaba muy abundante en los bosques del laurisilva aquí en Canarias y que también tenía esos principios activos que se utilizan en la farmacopea tradicional en Canarias en ciertas ceremonias. Pero después tenemos, por ejemplo, la hierba de San Juan o espantadiablos, que llaman también. Otra de las plantas. Además, había un detalle que estábamos viendo hace unos meses, es de un hongo que crece en el pinar de la laurisilva, que crece también en el continente, en el Atlas marroquí y también en la Cabilia argelina, y este tipo de hongos todavía hoy en día lo utilizan los curanderos en estas partes para realizar ceremonias, ¿no? Y aquí se da en abundancia, con lo cual también podría haber sido, además tenemos constatado que estuvo dentro o presente en la farmacopea que utilizaban los curanderos de esta tierra, evidentemente preguntando sobre todo a las hierberas más de mayor edad, ya no recuerdan el uso de ese hongo en concreto, ¿no? Bueno, ahora recordaba, y con esto finalizamos, Fernando, que en esas fuentes históricas siempre se sugería de manera recurrente que hacían sahumerios y usaban el humo y para adivinar. Respiraban el humo. Claro, claro, esto era de humomancia, ¿no? Es decir, como si estuviesen leyendo el humo y a lo mejor estaban interpretando mal lo que eso significaba. Bueno, ¿no? Una de estas plantas que se utilizan en esas ceremonias, o que se utilizaban en esas ceremonias de aspirar el humo, era el orobal, ¿no? Era una planta que estaba muy presente no solo en la cultura indígena, sino posteriormente para hacer sahumerios o para, bueno, en las curaciones que se realizaban, ya no dentro del ámbito físico, sino ya dentro de un ámbito más espiritual. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta. Claro. Ha sido puntual. Debe ser la primera vez en mi vida. Iba a usar una palabrota previamente. Que no solo puntual. Estoy impresionado. Sino que nos han sobrado unos minutos. Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o se toman ustedes. Por ahí hay una mano levantada. El micro inalámbrico lo tengo yo. No sé si hay otro. ¿Tienes otro? Vale, pues tienes una muchacha aquí.
Hola, muchas gracias por la charla. Me surgen muchas preguntas, pero me centraré en solo una línea. Me preguntaba si se sabe algo, si el uso de estas plantas y el contexto en el que se usaban era similar entre las islas, o también si hubo cambios particulares tras la llegada en Canarias entre las islas, y si siguiendo este rastro se podría decir algo sobre si realmente hubo aislamiento entre las islas o si había contacto tras la llegada. Hey, eso es un dedito en la llaga, ¿eh? Sí, además es una de las discusiones científicas a nivel poblacional de las islas más importantes. Sí hubo intercambio, evidente, aunque se pongan en contra muchísimos investigadores en el que no hubo contacto. Mira, lo estábamos comentando ayer, que no hace falta sino asomarte aquí a la costa y que tienes la otra isla, ¿no? Si tú enciendes un fuego en la otra isla, vas a saber que hay población. O sea, es estúpido decir que no hay un contacto, creo que es lo que quieres decir, un contacto marítimo entre las islas. Y sí lo hubo porque investigaciones, por ponerte un ejemplo que hay ahora sobre la cebada que tenemos en Canarias, que tiene casi 2.500 años, creo recordar, está presente en todas las islas. Y eso no se produce si no hay un contacto entre las islas. Lo que habría que dilucidar es si es un contacto permanente, es un contacto cada cierto tiempo, etcétera, etcétera. Pero sí, evidentemente, para mí, ¿vale? Vamos a dejarlo claro, hubo un contacto. Ahora bien, la obsidiana, ¿no? La obsidiana es otro elemento que te iba a comentar. En la isla de La Gomera no existe la obsidiana, lo que en la cultura de nuestros antiguos llamaban tabona, la piedra. En la isla de La Gomera no hay yacimientos de obsidiana, no existen. Y sin embargo, en lugares culturales como la fortaleza de Argodey, en la fortaleza de Chipude, que todo el mundo conoce, en La Gomera, en esos yacimientos, en esas áreas de sacrificio, existen las obsidianas. Con lo cual, no pudieron haber llegado por teletransportación, tuvo que haberlas llevado alguien, y eso también indica un contacto y un comercio, ¿no? Evidentemente. Y en el caso de que me preguntabas de las plantas, ¿se utilizaban en todas las islas igual? Pues posiblemente. Algunas, centrándonos hoy en día en las curanderas, en las entrevistas etnográficas que hemos hecho nosotros, no hay variaciones, es decir, la preparación justa de las plantas es muy común. Ahora bien, habría que dilucidar también si esto es un conocimiento heredado a posteriori o también en época indígena se realizó ese tipo de trasvase cultural, ¿no? Gracias. Yo aquí en la penumbra veo allí están levantando manos. Yo quería preguntaros qué pasó en Tindaya anoche. Bueno, sí, y además estamos obligados a contarlo porque si no echamos el anzuelo antes, ¿no? Vayan a Tindaya. Vayan. Sí, vayan a Tindaya a las 12 de la noche. Bueno, al menos eso fue lo que hace algunas semanas, en medio de otro tipo de historia, de otra investigación, en la que éramos algo así como observadores, pues en un momento determinado para los observadores, para los que estábamos de notario de lo que estaba sucediendo, una persona que estaba en teoría canalizando, pues tuvo para nosotros esas palabras: vayan a la montaña a las 12. Y nosotros nos quedamos, bueno, pues vale, o sea, a ver a qué montaña, ¿no? Porque no estábamos hablando ni de Tindaya. Había una especificación porque mi compañero José Gregorio, somos parte de un programa de... O sea, tu compañero soy yo. Claro. Vale. Hacemos un programa de radio y siempre hemos dicho que... Estamos por aquí, crónicas de San Borondón. Sí. Bien, es que hay que hacer publicidad, José Gregorio. Fíjense que José Gregorio siempre ha sido un apasionado del mundo de la ufología. Yo me he dedicado más a cosas terrenales, la etnografía, las brujitas, la curandera, o sea, no me paso de cosas terrenales, dice. No, qué bien me deja. No me paso de este plano ni de otros universos.
pienso que hay vida en otros planetas, Pero ve al grano, que ya están pidiendo paso para la siguiente. Pero resulta que cuando esta persona dijo vayan a las 12, a mí me recordó a aquellos contactos en los años 70, 80, y yo pensaba, digo, vas a ir tú solo, coge el coche y vete tú solo. Total, que vayan a la montaña sin especificar ni qué montaña. Esto ocurría en Tenerife. Bueno, pues por una serie de coincidencias terminamos deduciendo que la montaña era Tindaya. Estábamos aquí, digo, a ver si va a ser Tindaya la montaña, ¿no? Y nos fuimos ayer, nos fuimos para allá. Pues salimos de ahí a las 2 de la mañana. El ratito inicial fue un poco desalentador, en el sentido de que, bueno, estamos en la montaña, estamos aquí, estamos mirando, pero vamos, que estábamos un poco también en esa sensación a veces que no nos abandona también de ridiculez a veces, ¿no? De no saber, ¿no? Pero la montaña, o sea, la montaña es grande, ¿por qué lado vamos? Obviamente nos quedamos en las faldas y cuando llegamos allí, llevábamos un ratito, aquello estaba nublado. O sea, había una capa de nubes, pero de pronto, cuando estábamos en ese debate hablando de venga, pero a qué lado de la montaña, pues se abrió un huequito en las nubes. Y si ustedes se han fijado, esto es muy fácil de observar de día con el sol. Entre el huequito que se abre y las nubes que se mueven, proyectó luz sobre la montaña. Y se empezó a mover y se quedó en un sitio. Y digo, pues, vaya, la luna nos está diciendo que es ahí, o sea, ese es el hueco. Menos mal que no señaló a la cumbre, porque si no, efectivamente, nos subimos, pues prácticamente en la ladera, a la altura del barranco de la Calabaza, creo que se llama, ¿no? Los que conozcan, sabemos que hay gente que lo conoce, bueno, pues en línea, se ponen ahí donde están esas higueras, están ahí en el barranquito, en línea recta, bueno, pues en una zona de la falda, allí me voy yo. Él, bueno, como dice que tiene los pies en la tierra, pues él se quedó más abajo, pero después él tendría su historia, ¿no? Y yo me fui, bueno, subí un poco, hasta donde me pareció un poco prudente, y ahí me tumbé, y ahí me puse, pues panza arriba. La mejor manera de mirar al cielo es acostado, hacia arriba, ¿no? Obviamente, ¿no? Boca abajo no funciona. Y la verdad es que yo tengo una relación con ese lugar de serenidad, y es un sitio que me imprime, pues me transmite esa sensación, y allí me quedé un buen ratito, notaba como sensaciones de vibración, pero no de zumbido, ¿no? De que, bueno, no sé, como si estuviese vibrando algo allí, pero eso podía ser perfectamente fruto de la sugestión. El cielo se despejó cuando yo estoy allí ya, aquello se despeja por completo, queda la luna, empiezo a mirar, me veo a Júpiter por allí, pues algunas otras estrellas que en aquel momento no sabía identificar, después nos ubicamos bien. Y de pronto, llevaba allí, no sé, 20, 25 minutos, pues yo digo, va a pensar que estoy tieso aquí, que me ha dado un... No, de hecho no te veía por ningún lado. Entonces estaba tumbado y de pronto veo como niebla, como un banquito de niebla, bajo, muy bajo, que se sitúa en mi entorno. Es decir, entiendo que no estaba justo encima de mí, sino yo estaba formando parte del banco de niebla. Y no, es decir, me extrañó un poco, pero no quise, era traslúcido, es decir, quiero decir que no era algo súper denso, no había nada detrás, básicamente, es lo que les quiero contar. Y estuvo un rato sobre mí, notaba el fresquito, o me imaginaba el fresquito, porque estaba muy mental analizando todo lo que sucedía. Estuvo un rato, yo seguí, volví durante unos minutos a mi serenidad, a mi extraña o particular meditación. Me acordé y tuve presente a personas importantes de mi vida en ese momento. Y digo, bueno, pues puede ser un buen momento, si este es un lugar especial, para tener buenas intenciones hacia ellos. Y la señal de levántate y márchate fue que ese banquito de niebla se dispersó. Yo bajé tranquilamente y cuando se lo estoy contando, él me interrumpe y me empieza a contar lo siguiente. Bueno, hay una zona, lo que está contando
déjame que ponga en contexto. Sí, pero ya sí que no estamos en tiempo. Ancestralmente aquí, además he participado porque lo aprendí con mi abuelo, este tipo de ceremonia. No sé si habrán escuchado aquí en la isla el topónimo Bayullo. ¿Han escuchado alguna vez el topónimo Bayullo? Playa del Bayullo. O Playa del Bayullo, ¿han escuchado alguna vez? Bien, las playas del Bayullo etimológicamente significa nubecilla o nube. Y en esas playas existía la creencia de que en ciertas épocas del año donde se realizaba un Guatatiboa, que era una comida comunitaria y donde se hablaba de todo aquello que queríamos saber, a partir de que uno dormía, decían que los espíritus ancestrales venían por encima del mar en forma de nubecillas, esas nubecillas que nombraba José antes, y nos trasladaban a través del sueño este tipo de mensaje. Yo, al principio de mi experiencia, no la disfruté tanto porque pensé que estaba en un lugar sagrado hablando por un teléfono, hasta que nos dimos cuenta de que lo que se estaban oyendo eran voces, eran especies de susurros, y además le decía a cada uno lo suyo, ¿no? Porque esas voces, esos susurros, nos recordaban a esas oraciones que he escuchado en boca de viejitas del sur de Tenerife, que eran esas oraciones para invocar a las deidades para que nos protegieran, ¿no? Claro. Y él tiene la hipótesis de que habían venido los maxios sobre mí, ¿no? En forma de nubecilla. Fernando, ya nos han dado el ultimátum. Tú viste que él vino aquí y sí, a ti no te dijo nada. No te dijo nada porque yo estaba hablando. Nos damos un aplauso y nos despedimos. A ellos, le damos un aplauso a ellos. Bueno, total, que esta experiencia hemos sentido que la teníamos que contar porque creemos que se cierra el círculo por si a alguien le da sentido o le dice algo o le anima a ir allí a Tindaya a las 12. Sí, vamos a seguir con la siguiente ya del tirón porque si no se nos hace muy tarde.